Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Yo le alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado, y yo le alabaré. Muy buenas, este es el número 14 de la lectura y comentario al Evangelio de Mateo. Le habla el hermano Roland Chinchilla, predicador y evangelista de la Iglesia de Cristo en Sarchí, Costa Rica. Vamos a leer en el capítulo 7 de Mateo, versículo 1 en adelante. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis os será medido. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Que Dios bendiga su palabra. En la continuación del Sermón del Monte, Jesús habla acerca de los juicios y nos pide que no hagamos juicios. ¿Pero en qué sentido? Dios no está en contra de los juicios en las cortes de los tribunales humanos y espera que los jueces que están ahí sean justos e impartan justicia en medio de los hombres en sus problemas. Dios tampoco prohíbe los juicios en la iglesia, por cuanto vemos en la Biblia cómo se nos pide que juzguemos entre aquellos hermanos que andan desordenadamente y aquellos que son dignos de imitar. E incluso da instrucciones de cómo debe ser abordado un hermano que anda desordenadamente. El mismo Jesús hizo juicio sobre aquellos religiosos de sus días y les llamó duramente hipócritas. Pablo también mandó a la iglesia de Corinto a juzgar un pecador que había en medio de ellos. Jesús nos pide que juzguemos a las personas por sus frutos. Lo que Jesús no desea en medio de su reino es que hagamos juicios ásperos, sin sentido, vengativos, juicios en los cuales no hay misericordia. Ese es el tipo de juicio que Jesús no desea. Porque si nosotros somos injustos, ásperos, a la hora de juzgar o señalar a un hermano o a una persona,
de la misma manera seremos tratados nosotros y aún más. Por eso Jesús, en su gran amor y sabiduría, nos dice que debemos de fijarnos en nuestras propias faltas antes de juzgar a un hermano injustamente. Y pone la idea de aquel que tiene en su ojo no una pequeña basura, sino una inmensa basura. En este caso usa una hipérbole, o sea, una exageración, diciendo que lo que uno tiene en el ojo es una viga. Esas piezas grandes y pesadas que sostienen los techos de las casas. Mientras que las faltas que estamos viendo en los hermanos simplemente son una pequeña basurita, una pajita. Por eso Jesús nos pide que nos autoexaminemos nosotros mismos antes de señalar a los demás. Jesús nos enseña que debemos pedir, buscar y llamar. Esto en relación con la oración. Pedir se refiere a rogar. Buscar significa un esfuerzo, se refiere a un esfuerzo que nosotros necesitamos también hacer, como diríamos popularmente, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, por un lado le pedimos a Dios y por otro lado tenemos que poner de nuestra parte, hacer nuestro esfuerzo para que las cosas sucedan. Y llamar se refiere a la perseverancia que nosotros tenemos que tener en la oración, a pesar de las dificultades y obstáculos que podamos tener o que se nos presenten en nuestras vidas. Y Jesús pone un ejemplo de la vida diaria. ¿Qué padre, si su hijo le pide comida, le va a dar una piedra o le va a dar una serpiente? Y nos dice Jesús que si nosotros, con todas nuestras maldades, aún los más malvados en este mundo, no hacen tales cosas, mucho menos nuestro Padre Celestial, que nos ama y que se preocupa por nosotros, nos va a estar tratando mal. Simplemente Dios desea que seamos hijos obedientes y que le amemos. Posteriormente Jesús nos habla de la famosa regla de oro. La famosa regla de oro, la cual nos enseña que nosotros debemos hacer con las personas, no que nosotros debemos esperar de las personas tales cosas. A diferencia de los filósofos antiguos y modernos, incluyendo en tiempos de Jesús, como Sócrates, como Hiliel y otros, ellos enseñan que debemos de evitar hacerle daño a los demás. Simplemente no le hagan a los demás lo que no te gustaría a ti que te hicieran. Esta es una forma negativa de la regla de oro. Pero Jesús nos enseña la forma positiva de la vida. Hagan a los demás como les gustaría a ustedes que les hicieran. No solamente deje de hacer lo que no te gustaría que te hicieran, sino haga. Y esta es la gran diferencia en la regla de Jesús. Por último, Jesús habla de las puertas. La puerta estrecha y la puerta amplia y espaciosa. Y es que en las ciudades de Oriente, las ciudades estaban rodeadas por muros para protegerse de los enemigos. Habían puertas amplias por donde entraban los animales y las carretas, lógicamente también las personas. Y esas puertas se cerraban a cierta hora cuando comenzaba a oscurecer o cuando habían enemigos. Pero también habían otras puertas angostas, ubicadas en ciertos lugares, apenas para que pasara la persona, sin llevar carga. Estas puertas se cerraban con candados y se abría únicamente
cuando alguien llamaba desde afuera. Y es que Jesús nos dice que para poder entrar al reino de los cielos tenemos que entrar sin nada que nos estorbe, sin nada que esté en nuestra vida que sea un impedimento para entrar al reino de los cielos. A la iglesia, que es el reino de los cielos, se entra sin el orgullo, sin la avaricia, sin el rencor. A la iglesia se entra humildemente, dispuestos a amar a todos, sin hacer acepción de personas, sin preferencias, sin pensar que yo soy mayor que los demás porque tengo un apellido, un título o propiedades. Para poder entrar al reino de los cielos tenemos que quitarnos aquellas cosas que no podrán entrar. La imagen de Jesús es que las puertas para entrar a la vida eterna no son fáciles y tenemos que comenzar a dejar muchas cosas de este mundo. Gracias por acompañarme en la lectura y comentario del Evangelio de Mateo. Los espero la próxima ocasión. Que Dios les bendiga. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Yo le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado.